Buenas noches. México dejó de ser este viernes, ya no es. Este viernes ha dejado de ser un país en rojo. Hace unos momentos el gobierno federal liberó su propuesta de semáforo de actividades ante la pandemia. Salvo Colima, ninguna entidad seguirá en rojo. 21 estados, ahí los tiene en pantalla. Todavía una mayoría de estados quedan en color naranja y 10 pasan a color amarillo. En unos momentos veremos qué estados son y cómo van a cambiar las cosas en muchas zonas del país a partir de lunes. Pero antes, y hoy tenemos que empezar con esta noticia, porque hoy murió una de las grandes figuras de la cultura popular mexicana del siglo XX. De ese tamaño era él. Una de esas figuras que fue referente e influencia de varias generaciones de comediantes. Uno de esos actores, además, adorado, amado por millones de mexicanos. Descanse en paz el gran Manuel "El Loco" Valdés. Peleó con todo contra un cáncer implacable. En octubre, ya muy mermado, concedió la que sería su última entrevista. Entrevista que se transmitió aquí, en la pantalla de Imagen Televisión. ¿Cuántas operaciones llevas, Manuel? De esta una, y después me volvieron otra vez a meter el quirófano para revisar que estuviera bien. O sea, 2 de estas, 3, 4, 5. 5 con esta última que ya te enseñé, que ya estoy casi sanando la herida. Chiquitita. ¿Nunca te ha dolido nada? En esta enfermedad del cáncer, Manuel, nada te ha dolido. No. De repente me quitaron los puntos. Qué loquito, cuando se tiene una malvada enfermedad como esta, uno piensa que puede morir. ¿No has pensado tú? En morirme, no. ¿No? ¿En vencerla? Dije no, no y no. Le voy a dar a su madre al cáncer. Y así fue. ¿Y lo estás haciendo? Lo estoy haciendo. Vivo, bam, bom. Mataré al cáncer sin compasión. Los chocolocos en la mañana. Chocoloco. ¿Ya no te lo echas, mi loquito, el chocoloco? Pues ya me los prohibieron. ¿Cómo en el chocoloco? Dame esa receta. El chocoloco es chocolate común y corriente. Digo, no común y corriente. Chocolate, buen chocolate. Con azúcar. Ajá. Yo le echas una copita de vodka. Le haces clic, 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 clic. Y glu, glu, glu. Y viva México, cabrón. Eso es en la mañana, obviamente. En la mañana, sí, pues, chocoloco. Pero solamente un viejo loco se puede tomar un chocolate con vodka. Querido loco, yo quiero pedirte un último favor, si se puede. Lo que quieras. Pero me lo haces. Lo que quieras, dije. Cuídate. Sí. ¿Sabes por qué? Porque a mí, perdón que yo sea tan egoísta y hable en primera persona, a mí me haces falta. Te quiero seguir bonito. viendo en los escenarios. Qué bonito es. Te quiero seguir escuchando hablar. Quiero venir y darte un abrazo. Eso me gusta. Y saberte bien, y saberte bien. Me gusta mucho lo que dices porque sé que es muy sincero. Te agradezco De mucho. corazón. Te prometo que me voy a cuidar, pues ya es tiempo de que me cuide, ¿no te parece? Ya es tiempo de que te cuides, loco. Ya no hagas locura, ¿sí? Ya no. Hasta siempre, loco. La entrevista del Loco Valdés con Gustavo Adolfo Infante, transmitida aquí en Imagen Televisión. El Loco Valdés, una de las grandes figuras de la cultura popular del siglo XX. Lo conociste bien, Gustavo. Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Hoy a los 89 años de edad, Manuel "El Loco" Valdés fallece víctima de cáncer. Fue metástasis de pulmones, desafortunadamente. Manuel "El Loco" Valdés, de Ciudad Juárez, Chihuahua, de haber sido un pachuco, pasa a ser bailarín, de ser bailarín a ser un cómico, haber conquistado el cine, el teatro, la televisión, haber vivido como se le dio la gana,
procreó 2 hijos con 5 mujeres diferentes y dejó un enorme legado popular y sobre todo el corazón de México. Así lo recordamos. Así, Gustavo, y varias veces en la entrevista que acabamos de ver, varias veces le dijiste que lo ibas a extrañar mucho. Por supuesto que lo vamos a extrañar. Buenas noches, Ciro, gracias. Gracias, Gustavo Adolfo. Esta noche están velando a el Loco Valdés en la funeraria Galloso, la que está en Sullivan, en el centro de la ciudad. Hubo ahí una misa de cuerpo presente. Mañana se informa que mañana lo van a cremar y habrá una ceremonia religiosa para despedirlo en la capilla ecuménica. Aunque se habló de que sería un velorio íntimo, pues como era de esperar, por el tamaño de la figura, llegó mucha gente, sobre todo familiares, amigos, y bueno, hubo estrictas medidas sanitarias dentro de la funeraria. Afuera, pues se congregó mucha gente. Descanse en paz este gran personaje, esta gran figura. Quizá a los más jóvenes no les diga mucho, porque pues los grandes años de Loco Valdés se dieron en los 60, 70, 80, todavía en los 90, pero quizá para los más jóvenes, quienes vieron y se fascinaron con la película Roma de Alfonso Cuarón, una de las recuperaciones del México de de finales de los 60, principios de los 70, que hace Cuarón. En uno de esos momentos retoman una parte de un programa muy famoso, donde salía el Loco Valdés, que llamaba Ensalada de Locos, y ahí sale haciendo un sketch, haciendo una broma. Ese era el Loco Valdés, lo repito, una de las grandes figuras, no de la televisión, no de la comicidad, sino de la cultura popular mexicana del siglo XX. Descanse en paz. A 6 meses del primer contagio por coronavirus en México, para el gobierno federal, ya no hay México rojo, se acabó, eso se acabó hoy, este viernes 28 de agosto. De acuerdo con la propuesta de semáforo que presentó esta noche la Secretaría de Salud, solo Colima está en un riesgo máximo, ahí se ve diminuto, en el Pacífico, ese punto rojo que se ve hacia el centro, hacia el oeste, en el Pacífico, ese es Colima. Hay 10 estados, pues la mayor parte del país van a estar en naranja, y ahí están los 10 estados que pasan, pues ya quedan a un paso de poder tener una apertura total de actividades. Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Esta noche, y ojalá sea para siempre, esta noche parece que ha muerto el México rojo por coronavirus. Ojalá en 15 días no volvamos a ver colores rojos en el mapa. El gobierno de Tamaulipas y algunos otros dieron a conocer que, el de Tamaulipas concretamente dio a conocer que a pesar de la autorización del gobierno federal para pasar a semáforo amarillo, ellos van a continuar con las acciones del semáforo naranja. Cada gobierno hará lo que decida. En otros estados también se han tomado decisiones independientes al semáforo federal y algunos lo adelantaron con mucha claridad. En Yucatán se firmó el Acuerdo de Reactivación Económica Segura, con el que se dará paso a nuevas actividades. A partir del 1 de septiembre podrán abrir los centros comerciales y cines. Además, terminará la ley seca y se permitirán las actividades relacionadas con servicios turísticos. A partir del 14 de septiembre se abrirán gimnasios, centros deportivos, museos, bibliotecas y galerías. Un día después se permitirán las misas presenciales. En Querétaro, a partir del 1 de septiembre se permitirá la reapertura de cines, teatros, museos, actividades deportivas al aire libre y albercas al 30% de capacidad. En Aguascalientes, las autoridades estatales anunciaron la reapertura de albercas, espacios de exhibición artística y recorridos turísticos. Además, se ampliará el aforo en hoteles al 50% y el horario de servicio de restaurantes hasta las 11 de la noche y no a las 10 como está permitido actualmente. En Baja California Sur, la Secretaría de Salud Estatal redujo el nivel de riesgo y anunció el aumento en el aforo de negocios, entre los que se permitirá la apertura de estéticas, agencias turísticas y autolavados. Se reabrirán cines, gimnasios y centros deportivos. También se permitirá la reanudación de servicios religiosos.
Y en Guerrero, a partir de este lunes, se ampliará la capacidad en hoteles y restaurantes. Además, se permitirán nuevas actividades que se darán a conocer el fin de semana en el Diario Oficial. Y ahí poco a poco se va reponiendo México de estos 6 meses terribles de la pandemia del coronavirus. En la capital de la República, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se registró un aumento en las hospitalizaciones en los últimos 5 días, pero que a pesar de eso, el semáforo en la Ciudad de México se mantendrá en naranja. La ciudad, para la siguiente semana, permanece en semáforo naranja y seguimos en alerta. Hemos ido abriendo la actividad económica poco a poco y, a diferencia de otras ciudades del mundo, hemos logrado contener la pandemia, gracias al esfuerzo de todos y de todas. Estamos convencidos que podemos seguir abriendo poco a poco actividades económicas mientras reducimos los contagios. Cada vez más personas usan el cubrebocas, respetan la sana distancia y el lavado de manos. Bueno, y esta noche el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dijo que no se ha registrado saturación hospitalaria en los estados por la crisis del coronavirus, así lo dijo. Jamás ha habido un momento de una saturación generalizada o de una saturación en algún estado de la República muy prolongada. Todo este esfuerzo de miles de personas es lo que ha permitido que no tengamos esa imagen a la que tanto temor le temíamos, esa imagen de una sala de espera repleta de personas con COVID esperando tener una cama o de filas interminables de ambulancias intentando entrar a un hospital. Eso no ha ocurrido. Y es cierto, salvo algunos días, y además aquí transmitimos las crónicas, algunos días de abril, de mayo, no se dio la saturación de hospitales, pero el gobierno del presidente López Obrador, del doctor López-Gatell, del señor Zoé Robledo, manejan esto de que no saturaron los hospitales como si fuera el gran logro frente a la pandemia. Vamos a ver ahora la cifra, a cuánto ha llegado ya la cifra de muertos. Por lo pronto, los contagios, el día que México abandona el semáforo rojo, todavía el número de contagios está por arriba de los 5,000 casos, 5,824 en las últimas 24 horas. Y en cuanto a muertos, personas muertas, 552 el día de hoy, con lo cual se rebasa la cifra de 63,000 mexicanos muertos en las cifras oficiales, en las cifras que maneja el gobierno. Termina agosto, 6 meses después del primer caso en México. Cada vez hay más acuerdo entre los estudiosos, entre los especialistas, sobre la otra cifra para medir el número de mexicanos muertos, lo que se llama el exceso de mortalidad. Y algunos también parece que se están poniendo de acuerdo en que el número, o más bien la cifra, el factor por el que se tendría que multiplicar el número de personas muertas es por 2.6. Es decir, que en 6 meses, aplicando este elemento, este factor de 2.6 por exceso de mortalidad, los analistas calculan que el total de mexicanos que habrían muerto en este semestre, en estos 6 muertos por coronavirus, sería de casi 165,000. Queda esa cifra. Vamos a ver si cada vez más investigadores la adoptan como para hacer un cálculo de cuántos mexicanos en realidad han muerto por coronavirus. Ahí está el 63,146, eso es la cifra oficial. Si se multiplica por el factor de 2.6, el de exceso de mortalidad, que es una hipótesis, una conjetura de algunos investigadores, la cifra llegaría a casi 165,000 mexicanos muertos por coronavirus. Anoche vimos estas imágenes que nos hicieron llegar trabajadores del Hospital Regional de Querétaro, que se reconvirtió en hospital COVID. Ahí nos mostraron cómo trabajaban en el área de urgencias, donde el personal médico denunció que necesitaban más gente. En otra área, la de infecciones respiratorias agudas, donde están los pacientes más graves, nos dijeron que había saturación de camas. Presentamos las imágenes. Hoy la Secretaría de Salud de Querétaro, en una tarjeta informativa, nos indicó que
hay disponibilidad de camas de hospitalización en ese hospital y que ahí tienen 100 camas con ventilador y 100 más sin ventilador. Al día de hoy, dicen, se tienen ocupadas 68 de las 200 camas, es decir, el hospital no está saturado. Pues bueno, tendrían que más que con nosotros hablar con sus trabajadores, con sus doctores, que ayer en la tarde nos hicieron llegar estas imágenes con el cálculo que hacen. El hospital dice que la ocupación, pues sacamos un porcentaje, sería del orden del 30%, que no hay ninguna saturación. Los trabajadores y los doctores ayer nos dijeron y otra cosa y nos hicieron llegar esas imágenes. Otra vez se vieron imágenes de gente a la espera de poder ver al presidente, como ocurrió ayer. Esto ocurrió en la colonia Humberto Valdés, en Reynosa, en Tamaulipas, y se vio esta gente, a pesar de que temprano el presidente López Obrador había llamado a los ciudadanos de Reynosa que no acudieran a sus actos de, pues eso está inaugurando obras el presidente, pero ahí están las imágenes. Por eso otra vez el presidente hizo un discurso breve en este acto e insistió en pedirle a la gente que mantenga la sana distancia y que se cuide para evitar la propagación del coronavirus. 6 meses después del primer caso de coronavirus en México, seguimos viendo a personas que pues no quieren aceptar las recomendaciones de salud. Hoy hubo un caso que agitó las redes sociales, circuló este video de una mujer, vamos a ver cómo insulta a personal de seguridad de una tienda Walmart en Azcapotzalco. ¿Por qué los insulta? Pues porque no la dejaron pasar a la tienda con su hija, que es menor de edad. Es una prohibición expresa en las tiendas que no pueden entrar ni niños ni personas de la tercera edad. Pero así reaccionó esta señora. Menores de edad no ingresan, señorita. Yo la otra vez pasé con ella, señorita, discúlpame. Pasé con ella y nadie me dijo nada. No sé. Mayores de 12 años. Oh, dame los 5 pesos del estacionamiento entonces. Ay, eres un naco, claro, ganas 3 pesos. Perdón, tráeme al gerente. No le vamos tráeme al somos gerente. la seguridad y estamos explicando. Ajá. ¿Sí? Tráeme al gerente. ¿Por qué comprar un Sí, no, tráeme al gerente. No puedes, no quieres porque sabes que estás haciendo lo incorrecto. Por eso no me lo traes. Yo no tengo por qué. Tráeme al Ya le gerente. expliqué, el acceso es privado. Ajá, yo ya metí mi carro. ¿Quién me va a pagar el estacionamiento? Ajá, ven. Ciérrale vos. ¿Tú qué pendeja? ¿Qué me vas a decir? No puede ingresar, señorita, si le están diciendo Necesito hacer que las compras de no. mis hijos. Estás pendeja. Yo soy abogada. Voy ahorita a la Profeco y a la verga a todos. Adelante. Tráigame a quien quieras. Puede ir, señorita. ¿Cuál es tu nombre? O sea, ¿cuál es tu nombre ¿Cuál es para el suyo? ahorita decirte? ¿Cuál es el suyo? ¿Pseudolicenciado? ¿Pseudolicenciada qué, perdón? Vete a la verga, machito. Mira ¿Pseudolicenciada con qué? tus... Ay, botitas ridículas. ¿Pseudolicenciada qué, perdón? Ridículo de mierda. Ganas 3 pesitos, ¿verdad? Para Yo digo, no puede ir a otro lugar. ¿Ganas 3 pesitos? Ay, pobre. Ay, va a comer chicharrón en salsa verde a tu casita, jodido. ¿Jodida quién, pendejo? ¿Jodida quién? Cálmese. ¿Jodida quién, pendejo? Cálmese porque no se le está agrediendo. ¿Jodida quién? Por eso. ¿Jodida quién, pendejo? Por eso. ¿Cuál es tu nombre, Tranquilícese. idiota? Ten huevos y dime cómo te llamas, Tranquilícese, por eso. pendejo. ¿Cómo te llamas, pendejito? Qué cosa, cuánto insulto, cuánto clasismo, cuánto racismo. Ve a comer chicharrón verde a tu casita. Los usuarios de redes sociales bautizaron a esta mujer como Lady 3 pesos. Además, la identificaron como empleada de la inmobiliaria Century 21. La empresa respondió en la tarde en un comunicado que pues ya la despidieron. A esta mujer que se desempeñaba como asesora ahí de Century 21. La empresa lamentó el incidente y desaprobó, faltaba más, la conducta de esta mujer. Bueno, vamos a ver cómo cierra la semana hábil, cuando menos en el mundo. Ahí va Estados Unidos camino a los 200,000 personas, 200,000 personas muertas por coronavirus, y pues la próxima semana muy probablemente la India se convertirá en el tercer país con más personas muertas por coronavirus. Ya está, si vemos el lado derecho de la pantalla, el número de muertos en la India ya casi todos los días está duplicando al de México, además con la cantidad de contagios, 77,000 contagios, allá contra poco menos de 6,000 aquí. En otras cosas, más de 50,000 personas marcharon en Washington, la capital de Estados Unidos, el país que se acerca a las 200,000 personas muertas por coronavirus. Marcharon para exigir justicia
por los abusos policiales contra personas de raza negra. Participaron familiares de las víctimas, estuvieron los activistas, muchas personas, algunas figuras que piden un cambio y piden que ese cambio comience con las elecciones presidenciales que ya van a ser, las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. We're going to hold court on systematic racism. Guilty! Yeah. Guilty! Guilty! Racism against all of us. I wish George were here to see this right now. That's who I'm marching for. We need to vote as if our lives and our livelihoods, our liberties depend on it, because they do. So if you're looking for a savior, get up and find a mirror. We must become the heroes of the history we are making. That even with your brutality, you can't rob us of our dreams. To say this dream is still alive, you might have killed the dreamer, but you can't kill the dream, because truth crushed to earth shall rise again. No justice! No peace! Jacob Blake! Y hablando de deportistas, vamos a ver esta historia. Hoy viernes es caso mexicano y también es una denuncia por discriminación. Es una denuncia que presenta una atleta joven muy destacada, Teresa Ixchel Alonso, atleta de la Selección Nacional de Nado Sincronizado, medallista panamericana. Ella y otras compañeras no solo denunciaron a su entrenadora, la señora de nombre Adriana Loftus, también le piden a la CONADE que haga algo ante estas formas de presión, de hostigamiento y quizá de racismo. Teresa Ixchel Alonso, medallista en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 e integrante de la Selección Nacional de Nado Sincronizado, denunció a la entrenadora del equipo, Adriana Loftus, por discriminación y violencia psicológica. Teresa la denunció ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, y presentó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. La atleta de 24 años asegura que las agresiones provocaron trastornos alimenticios y mentales en las atletas y que en algunos casos hasta necesitaron hospitalización. En el año 2017 fue cuando empezó todo. Yo, gracias a Dios y a todo mi esfuerzo, me gané la oportunidad de ser parte del dueto y del solo, donde ahí empezó todo. Me empezó a decir que yo no podía ser parte del dueto porque no alcanzaba la estatura, tienes brazo corto, tienes pierna corta, estás chaparra, te ves gorda, estás gorda, ¿ya viste tus piernas? La denuncia presentada en contra de la entrenadora Adriana Loftus en enero de este año encontró la primera traba con la llegada de la pandemia, ya que las oficinas detuvieron sus trabajos. Fue hasta hace unos días que reiniciaron actividades. Es por eso que Teresa Alonso hizo una petición a través de la plataforma de change.org para presionar al Comité de Ética de la CONADE para que sesione y discuta este caso. La petición también está dirigida a la CONAPRED y a la CNDH. Pero Teresa no fue la única atleta que asegura haber sido agredida por la entrenadora Adriana Loftus. 5 atletas más, entre ellas Samantha Flores, reforzaron esta versión. Todos los días era así como de, estás subiendo de peso y te veo gorda y así, y aunque tú fueras con la nutrióloga y te dijera, no, pues estás bien, o sea, en lo normal bien,
Y ella te decía, no, pero es que yo te veo y yo te veo gorda. La entrenadora Adriana Loftus tiene una larga trayectoria en el nado sincronizado a nivel nacional. En 2018 recibió el Premio Nacional del Deporte de manos del expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, las denuncias en su contra no son algo nuevo. En 2013, la nadadora Ana Karen Mendoza la demandó por daño moral. Generalmente te dicen ballena o así, o luego te agarran, te sacan de la alberca y o sea, literalmente te agarran la lonja, o sea, te hacen así. Y pues eso es muy violento y más para niñas muy chiquitas. O sea, eso ya te queda en la mente muchísimo. Me da miedo comerme una galleta, me da miedo comerme algo que tenga un poco más de grasa. Obviamente hay muchas veces que quiero regresar, pero te juro que lo pienso y hasta siento que empiezo a engordar. Es un trauma de despertarte todos los días, verte al espejo y decir, ¿por qué estoy así? O sea, no te dejan quererte a ti misma. Las nadadoras aseguran que estos trastornos tampoco podían expresarlos con el psicólogo del equipo, el coach Alberto Calderón, ya que es el esposo de la entrenadora y sabían que podían sufrir represalias. Ahora que algunas de las compañeras de Teresa decidieron retirarse de este deporte, piden que las agresiones contra las atletas dejen de tolerarse. No es la forma de tus piernas, no es la forma de tus brazos, no es la forma de tu cuerpo, es tu determinación, corazón y esfuerzo lo que México va a llevar al podio. Y alto rendimiento no es igual a sufrimiento. Uy, vaya historia. Buscamos una respuesta de la entrenadora de la señora Adriana Loftus. Nos dijo que la denuncia que hizo Teresa Ixiel Alonso fue una represalia porque esta atleta perdió la titularidad del equipo después de 5 años. Nos dijo también que la joven Teresa está haciendo denuncias sin pruebas y de manera contundente. Afirmó la señora Loftus que su trayectoria de 30 años respalda su trabajo y sus resultados, que ella está tranquila con su conciencia. Pues a ver qué es lo que dicen las autoridades. En otras cosas, en la madrugada, policías ministeriales de la Fiscalía de Puebla fueron emboscados. No paran estos hechos. Fueron emboscados en el municipio de Chignahuapan. Los elementos iban a ejecutar una orden de cateo y de aprehensión. Y pues como de costumbre fueron atacados en el camino, murieron 2 elementos, entre ellos el jefe de grupo, otros 6 resultaron heridos. El gobernador Miguel Barbosa afirmó que tienen identificados a los responsables de la banda criminal que emboscó a los ministeriales. Pues suponemos que si los tienen ubicados, procederán, darán con ellos y los pondrán a disposición de las autoridades. El presidente López Obrador insistió hoy que va a buscar que se haga una consulta ciudadana el próximo año para preguntarle a la gente si se debe enjuiciar o no a expresidentes. ¿Por qué lo voy a hacer si los ciudadanos no alcanzan a tener las firmas o los legisladores no se ponen de acuerdo y obtienen las firmas? Lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo. Y además porque me he comprometido a mandar obedeciendo. Entonces, se hace la solicitud, si la Corte dice que es constitucional, la consulta va a el INE y se le pregunta al pueblo. No quiero parecer verdugo, dice el presidente López Obrador, pero todos los días, al menos de todos los días de esta semana, una y otra vez ha insistido y ha pedido que se lleve a cabo esa consulta. Pero él dice que pues él nada más se lo está pidiendo a los ciudadanos para que los ciudadanos le ordenen hacer esa consulta. Hoy el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que pues, va a ser complicado llevar a cabo esa consulta. Dijo que sería como hacer una segunda elección, pero con el presupuesto que tienen para el próximo año, que por cierto es para hacer una elección por un cierto número de posiciones, una elección federal. Implicaría para todos efectos prácticos la organización de una nueva elección con las mismas cifras de organización, el número de casillas, el número de ciudadanos requeridos, de funcionarios, etcétera, 2 meses después, apenas 2 meses después de realizada la elección federal.
Según entendemos, por esto que dijo el señor Lorenzo Córdoba, la elección además no se haría el día que van a tener lugar las votaciones federales, que va a ser el primer domingo de junio, sino que esa votación, esa consulta popular, porque así se llama, para ver si se enjuicia o no a los expresidentes, sería en agosto. Y repetimos, y han insistido los especialistas en derecho, para llevar ante la justicia a un expresidente o a quien sea, no hay ninguna necesidad de hacer una consulta popular. Pero bueno, después de la insistencia del presidente, ya hay personas que en las redes sociales promueven la recolección de firmas para la consulta de los expresidentes. Uno de ellos es Omar García, el normalista de Ayotzinapa, que sobrevivió a los hechos de Iguala de septiembre de 2014. Él y otra persona hicieron la solicitud al Senado y se les entregó el formato para recaudar las firmas. Ese formato lo subió a sus redes sociales. La Constitución dice que tendrán hasta el 15 de septiembre para recaudar firmas por el 2% del padrón electoral, es decir, necesitarían, digamos, poco menos de 2 millones de firmas. Anoche decíamos que Donald Trump no le emprendió contra México ayer al aceptar su candidatura al Partido Republicano, pero eso fue ayer. Hoy, ante simpatizantes, estaban en New Hampshire. Trump se sintió con más confianza y dijo esto. And the wall will soon be completed. And our numbers on the border are the best they've ever been. And by the way, you know, Mexico is paying for the wall, just in case you didn't know that. They don't know that. They're paying for the wall. Los ingresos presupuestales sorprendentemente están aguantando. A pesar de una caída de la economía del 18%. Tiempo. Es lo de Brooklyn, los Dodgers. Los Dodgers de Brooklyn. ¿Es por Jackie Robinson? Ya, claro, hoy es el día en que contrataron en un día como hoy de 1945 a Jackie Robinson. Rance Rickey, que era el dueño de los Dodgers de Brooklyn, es cuando lo contratan. Entonces es el día que se rompe la barrera racial. Juega hasta 2 años después. El día que tradicionalmente... Primer jugador de raza negra. Es el primer negro Robinson. en jugar en Grandes Ligas. Sí. Lo contratan en 1945, juega un par de años en ligas menores y las Grandes Ligas festejan el 15 de abril. Ahora no hubo, pero cambiaron la fecha. Por el coronavirus, porque no había temporada. Cambiaron la fecha el día que todos juegan con el 42. Sí. Cambiaron la fecha a hoy, que es un día quizá más importante desde el punto de vista. Es el día que lo contratan y se convierte en el primer negro. Me imagino que eres admirador de Jackie Robinson. Es quizá uno de mis más grandes ídolos, porque es un cambio social, sin pelear, haciendo lo que sabía hacer, haciendo lo que le tocaba, sin discutir, y tiene una frase maravillosa: no seremos libres hasta que todos seamos libres. Buena. Oye, antes de que hables de los ingresos tributarios, México dejó de ser... Esta noche, bueno, lo será a partir del lunes, un país en rojo. Tanto que dijiste, hay que abrir la economía. Y ya, o sea, hay que Todavía va a haber muchas limitaciones, pero hoy, después de 6 meses, terminó el país en rojo. Esperemos que la pandemia siga así, o sea, siga esta misma tendencia y que tengamos una plena reactivación económica en octubre. O sea, que ya en octubre todas las... Quizá después del puente de las fiestas patrias. Pues sería maravilloso, bueno, porque a este país le urge. Retomo lo de los ingresos públicos. Se han desplomado los ingresos públicos y lo único con los que lo ha logrado detener es una gran disciplina fiscal y la labor de cobrarle. ¿Te acuerdas aquellos 50 que dijo que les iba a cobrar el presidente López Obrador? Sí. Les está cobrando como se deben hacer las cosas, no como le están haciendo en los otros casos, en el de los hoy y todos los demás. Haciendo acciones legales contundentes y llegando a acuerdos. Hoy Modelo dijo, yo debía 2,000 millones, ahí están. Ese yo creo que es la gran nota, que los ingresos en términos reales han caído muy poquito porque se está haciendo un buen trabajo, un muy buen trabajo para recaudar. Bueno, acabamos con cierto optimismo la semana. Falta el remate, a ver con qué termina. Remátala, David. Para mantener el optimismo, háganme caso a mí, el padre del análisis superior. Este fin de semana, cuidando la salud, cuidando la sana distancia, cuidando todo, consuma, por favor, porque eso sí nos va a sacar adelante. Bueno, regresamos con deportes y pues con esto, con que por primera vez en 6 meses nos iremos a dormir con una razonable
sensación de optimismo. Volvemos. El de hoy quizás sea el primer día de genuino optimismo ante la pandemia de coronavirus, el primer día en 6 meses. México deja de ser un país en rojo y pasa a ser uno en naranja y amarillo. Las señales de alerta siguen estando ahí, el riesgo de regresar al rojo no se ha ido, no se ha acabado, pero esta noche, 6 meses y 63,000 personas muertas después, México es un país naranja y amarillo. México vivió en estos 6 meses una desgracia y una tragedia de la que muchos funcionarios tendrán que rendir cuentas. Pero por lo pronto nos vamos al fin de semana con una leve sensación de optimismo que ojalá no se disipe. Ojalá. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Ánimo.